Vamos a iniciar historia natural de la enfermedad. Para esto, pues primeramente repasamos, porque ya vimos la historia natural de la enfermedad como un componente. Y bueno, sabemos que es la serie de acontecimientos sucesivos que se desarrollan libremente desde que el huésped susceptible se expone a riesgos y condiciones que favorecen la unión con un agente morboso, es decir, con el agente infectante, con el agente tóxico, con el agente extraño a nuestro organismo, y sin intervención de medidas hasta la resolución natural del proceso, con o sin secuelas o hasta la muerte del huésped por la disminución de sus mecanismos de defensa. Este es un proceso que se lleva a cabo en forma natural para de esa manera ir estudiando cada etapa de la enfermedad. Para esto necesitamos conocer el concepto de lo que es la triada ecológica. La triada ecológica es el tradicional modelo epidemiológico que nos explica el proceso salud-enfermedad en el ser humano. Y vamos a tener tres elementos muy importantes: el huésped, el medio ambiente y el agente causal. Esto es la triada ecológica. Aquí vamos a tener el agente causal. Aquí lo tenemos, el agente etiológico, el ambiente y el huésped, o que también se le llama hospedero. De esa manera es como nosotros vamos a ver cómo interactúa el agente etiológico, el hospedero, en un ambiente determinado. Es decir, podemos decir que el medio ambiente interactúa entre estos dos. Es el que propicia el que estos dos puedan estar en contacto y de esa manera desarrollar la enfermedad. ¿A qué le llamamos huésped? El huésped va a ser el vegetal, animal o individuo capaz de albergar a un agente en la superficie corporal o en sus cavidades o en sus tejidos. El huésped va a reaccionar de una manera muy específica ante el agente agresor, y esto es lo que va a determinar la aparición de diversas manifestaciones dependientes de la etapa de reacción del huésped. Aquí puedo comentarles que podemos tener huéspedes intermediarios y huéspedes definitivos. Un huésped intermediario es aquel en el que se encuentra el parásito, pero que no es ahí donde se va a reproducir. Y el huésped definitivo va a ser donde el parásito, bacteria, virus se va a reproducir, va a tener la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, en el caso del Toxoplasma gondii. El toxoplasma es un parásito que puede llegar al ser humano, pero el ser humano va a ser el huésped intermediario. Y el gato, que es el transmisor, ahí es donde se va a reproducir y por lo tanto va a ser el huésped definitivo. Así que aquí tenemos el huésped. Es todo aquel ser vivo donde se va a alojar el agente causal. ¿Cuáles son los factores biopsicosociales del huésped? Bueno, estos factores, de ellos va a depender el que se desarrolle o no la enfermedad, y podemos ver la estructura genética, la raza, la edad, el sexo, la integridad anatomofuncional, el nivel de inmunidad y el estado nutricional. Todos estos aspectos son factores muy importantes que van a intervenir o que van a ser de alguna manera algunos vulnerables para que el agente causal pueda llegar al organismo. El agente agresor es el que provoca la reacción en el huésped, y sabemos que va a ser un agente químico, un virus, una bacteria, un parásito, algo extraño al organismo que puede desencadenar
una enfermedad. Y tenemos que el agente causal, ya comentamos, puede ser biológico o puede ser no biológico. Los biológicos, pues sabemos, son todos aquellos seres vivos como bacterias, virus, hongos, protozoarios, metazoarios o las toxinas de estos, ¿verdad? Son los que van a poder causar enfermedad. Los no biológicos vamos a tener físicos, químicos, mecánicos, nutricionales, psicológicos y sociales. ¿Cuáles tenemos en físicos? Cambios de temperatura, cambios de presión en gases o líquidos, alguna descarga eléctrica, alguna radiación. ¿Cuáles son los químicos? Un fármaco, una sustancia tóxica que se ingiere accidentalmente o de manera intencional. Los mecánicos, un choque violento, un desgarre, una lesión por algún proyectil, una fractura, una luxación. Todos estos son factores mecánicos que pueden desencadenar también una enfermedad. Nutricionales, deficiencias de vitaminas, minerales y alguna dieta inadecuada, que últimamente pues esto lo tenemos mucho. Algún agente psicológico, el estrés, la depresión, y los sociales, que son pues aquellos que como el tabaquismo, el alcoholismo, las adicciones, algunas políticas de salud que afectan al individuo y también, ¿por qué no?, algunas políticas económicas en cuestión de salud. Aquí tenemos algunos agentes biológicos muy específicos. También les podemos llamar patógenos. Y vamos a tener las bacterias. Las bacterias, podemos tener bacterias en forma de cocos, ¿verdad? Aquí tenemos algunas cadenas, algunos diplococos o algunos racimos, y ustedes podrán observar esta forma en que se presentan, que va a ser determinante para identificar el tipo de bacteria. Entonces, vamos a tener aquí algunas espiroquetas, ¿verdad? También. Y bueno, pues una serie de formas de bacterias que pueden causar tuberculosis, meningitis, salmonela. Tenemos los virus, son los patógenos más pequeños, generalmente transmitidos de persona a persona. Ejemplos: sarampión, rabia, rubiola, el SIDA. Los hongos son agentes que también van a desarrollar alguna enfermedad, como viene siendo la histoplasmosis y la candidiosis. Dentro de los agentes biológicos también tenemos los protozoarios, los metazoarios, las riquecias. Cada una tiene sus características que más adelante las vamos a ver más detenidamente cuando veamos el tema de microbiología y parasitología. ¿Qué propiedades tienen algunos agentes biológicos? Bueno, pues aquí las propiedades van a ser la composición química y la morfología, pero dentro de esto vamos a tener la antigenicidad, que viene siendo la habilidad de inducir la inmunidad específica que va a tener el agente, la vulnerabilidad, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Estos son algunos agentes. Vemos estos conceptos porque pues de ellos va a depender que se desarrolle o no la enfermedad. El medio ambiente, ya sabemos que es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Podemos tener los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, todos los objetos físicos fabricados por el hombre, los elementos simbólicos que componen el medio ambiente. La conservación de este medio es imprescindible para la vida de todo ser vivo, hablando de generaciones presentes y generaciones futuras. Y el ambiente, vamos también a considerar el ambiente físico, donde tenemos temperatura, humedad, latitud, radiaciones, todo lo que es el ambiente laboral, muy importante. En la cuestión biológica
todo lo que son vectores como el agua, alimentos contaminados. En lo social, todo lo que de alguna forma ya habíamos comentado, ¿verdad? Que se refiere a la economía, al nivel cultural, a la organización social, política y religiosa y movimientos migratorios. Y aquí tenemos factores del ambiente: aire, agua, suelo, geografía, animales, flora, el ingreso en el trabajo, tipo de habitación, la promiscuidad, el hacinamiento, nivel de escolaridad, acceso de los servicios de salud. Para esto vamos a tener conceptos muy interesantes como son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, vamos a hablar de las barreras naturales. Aquí está nuestro organismo, va a tener dos tipos de barreras primarias y barreras secundarias. Las barreras primarias principalmente son la piel y las mucosas, aunque ahorita vamos a ver un poquito más ampliamente. Pero si el agente infeccioso supera estas barreras, es decir, no le son suficientes para detenerlo o destruirlo, entonces se van a poner en funcionamiento las barreras secundarias. Este es un tema muy interesante que ahorita solamente vamos a darnos cuenta que las barreras secundarias van a ser el sistema inmune, y este sistema inmune nos puede dar dos tipos de respuesta. La respuesta inespecífica, que es cuando se producen algunas sustancias o algunos efectos como la inflamación, sustancias como el interferón y el sistema de complemento, que van a atacar al agente causal. Y la respuesta específica, esta puede ser de tipo humoral o de tipo celular. De tipo humoral es cuando vamos a tener la producción de anticuerpos, y la respuesta celular es cuando las mismas células fagocitan o destruyen al agente causal. Aquí tenemos un ejemplo, como la piel es una barrera natural. Los cilios que tiene aquí la mucosa respiratoria, por ejemplo, la mucosidad que se va generando también puede detener el agente causal. En estómago, intestino, vamos a tener también la mucosidad, la acidez, la flora normal que se encuentra. Y aquí tenemos que el sudor también va a representar, así como la grasita o sebo que tenemos, todo esto representan barreras naturales. ¿A qué le vamos a llamar portador? Bueno, pues a la persona o animal que aparentemente está sano, que no presenta enfermedad clínica, pero que está albergando al agente infeccioso y que puede servir de fuente de contagio. El portador puede ser un individuo con una infección inaparente, y le vamos a llamar portador sano o asintomático. O sea, es sano, no tiene ningún síntoma, pero está albergando al agente causal y puede convertirse en una fuente de contagio. Mientras que esté el periodo de incubación o de convalescencia, bueno, pues la persona sigue siendo un portador, pero este es un portador incubador o portador convaleciente, que sí se le manifestó la enfermedad. ¿A qué le llamo acción patógena? Bueno, pues va a ser la acción en donde el agente causal va a causar algún daño, o nos dice qué tipo de acción va a provocar. Por ejemplo, la acción mecánica, que ocupa espacios en el organismo y llega a obstruir algunos órganos. Puedo hablarles de los cisticercos, que se alojan en las áreas del cerebro y que pueden estar presionando alguna área cerebral, y eso nos puede causar daño. Por ejemplo, cuando está cerca de la zona visual o de la zona del habla, va a obstruir el funcionamiento de estos sentidos. Y pues podemos tener un ejemplo de obstrucción. Tenemos parásitos intestinales como Ascaris, como Tenia,
que la tenia llega a medir de 7 a 13 metros, así que puede obstruir fácilmente un intestino. La acción exfoliadora es cuando se sustraen sustancias nutritivas que el hospedador va a necesitar, o sea, se alimentan de alguna manera y eso va a causar una acción exfoliadora. Y la acción tóxica es cuando el parásito libera algunos metabolitos que producen daños al hospedador. También se le llama factor antigénico. La virulencia. ¿Qué es la virulencia? Es la capacidad de un germen para multiplicarse en el huésped, producir toxinas y causar enfermedad. Un agente muy virulento es aquel que se multiplica rápidamente en el huésped. Inmunidad. Ya lo habíamos visto, pero pues bueno, repasamos. Es el estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una enfermedad determinada o al ataque de algún agente infeccioso. O sea, no permite que éste entre y a eso se le llama, ¿verdad?, que se tiene inmunidad. Esta inmunidad puede ser de varios tipos. Puede ser una inmunidad adquirida, ¿sí? Es cuando esta inmunidad surge durante el ciclo de vida. Puedo tener inmunidad activa y inmunidad pasiva. Cuando la inmunidad es activa, cuando surge en respuesta a una infección o a una vacunación. Si surge de una infección, decimos que es una inmunidad natural porque los anticuerpos se desarrollaron por ataque de un agente causal. Si digo que es una inmunidad activa pero artificial, los anticuerpos que se desarrollan en respuesta a una vacuna corresponden a este tipo. Y en el caso de la inmunidad pasiva, tenemos la natural, es cuando se reciben anticuerpos a través del seno materno. Y la artificial es cuando los anticuerpos que se reciben son aplicados como una solución para activar el sistema de defensa, ¿verdad? Y esto es a través de una inyección, de una infusión o de una gamma globulina. Aquí tenemos los ejemplos. En la natural, la inmunidad activa es a través de una infección, como en este caso las paperas, y la pasiva es a través de la madre. En la adquirida, la activa es cuando te aplican una vacuna y la pasiva es cuando se te pone, por ejemplo, un suero. ¿A qué le llamamos antígeno? Antígeno es toda sustancia que al introducirse al organismo va a inducir una respuesta inmunológica y esto hace que se produzcan anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Pues son proteínas que forman parte del sistema inmune, circulan en la sangre y cuando reconocen a las sustancias extrañas al organismo, pues las van a neutralizar o van a terminar con ellas. La presencia de anticuerpos sabemos que es la que confiere la inmunidad al huésped, ¿sí? Si un germen penetra en el organismo, como hay anticuerpos específicos para él, pues en poco tiempo va a morir. Si no posee anticuerpos, probablemente pase la enfermedad para producirlos. Y aquí tenemos situaciones muy interesantes. ¿Cuál es la etapa de un proceso infeccioso de la historia natural de la enfermedad? Pues vamos a tener primeramente una fase de invasión. El agente patógeno penetra en un tejido, lesiona la membrana celular e interfiere en el metabolismo de la célula. La fase de defensa. El tejido afectado recibe mayor cantidad de riego sanguíneo. Hay emigración leucocitaria y fagocitosis. O sea, todo se prepara para defenderse el organismo. La fase de adaptación. Aquí el organismo responde con la elaboración de los anticuerpos específicos para que puedan atacar al agente agresor. Y en la fase de resolución, pues es cuando ya los anticuerpos destruyeron al agente agresor y ahora viene una regeneración de las lesiones celulares que se provocaron.
¿Cuáles van a ser las formas de transmitir una afección contagiosa? De persona a persona, por contaminación, por la eliminación de microorganismos en orina, en heces y en secreciones. Indirectamente se va a provocar cuando hay una inyección, una transfusión, una picadura de un insecto. Y también por la ingestión de bebidas y alimentos contaminados. ¿Y cuáles son las principales vías de entrada de las infecciones? No todas son respiratorias. Unas son respiratorias, otras son digestivas cuando te comes un alimento contaminado, otras son circulatorias, una mordida de una víbora, por ejemplo, alguna inyección o transfusión que provocan el depósito de bacterias y se van al torrente sanguíneo. Y también tenemos otra vía de entrada que son la piel y las mucosas. Es muy fácil que traigas una lesión y que tengas el riesgo de contagiarte. Y bueno, pues con eso terminamos, ¿verdad? Aquí hay que checar bien todo este tipo de conceptos para poderlos entender mejor.